vuelta en Más Positivo, gracias a quienes siguen en nuestra sintonía a esta hora de la mañana, 11:06, completamente en vivo y en directo. Y ya está saliendo en pantalla, vamos a hablar con Bernardita Fuentes, quien es cirujano dentista de la clínica de la Universidad de Talca, pero con un tema que es bastante relevante, que tiene que ver con cuidados post-exodoncia, que en realidad es una extracción de un diente y representa solo el 50% del éxito, el otro 50% depende de los cuidados que el paciente realice posterior al procedimiento, que eso rige en realidad para todo lo que son los procedimientos quirúrgicos y clínicos. Las primeras 48 horas son críticas para evitar infecciones graves o hemorragias y es el periodo en que los cuidados deben ser más exacerbados. Así que, Bernardita, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias. Por lo menos no tuviste que venir en bote. No, en bote no, hoy día no. Por lo menos, alcanzó a parar un poquito. Bueno, Bernardita, yo estaba introduciendo a grandes rasgos este tema, pero en realidad me gustaría que partiéramos hablando a grandes rasgos qué es el procedimiento y también cuando nos sometemos a una exodoncia de un diente. Una de las indicaciones que nos dan es no enjuagarnos o no escupir. ¿Cuál es la razón también de esta indicación? Mira, primero, buenos días a todos los que nos pueden estar mirando ahí tras la pantalla. Cuando uno habla de exodoncia, que es el término que uno utiliza como más técnico, es cuando uno se saca un diente, una muelita, lo que sea, es sacar, por la indicación que sea, porque está con una caries, porque está con una infección, porque está con una fractura, por lo que sea, es el procedimiento, una exodoncia. Y dentro de las indicaciones que uno realiza posterior a este procedimiento está el no escupir, no enjuagarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno realiza el procedimiento, el diente, y lo hemos conversado en oportunidades anteriores, está alojado en un hueso, ¿ya? La raíz del diente está en un hueso. Cuando nosotros extraemos ese diente, hacemos la exodoncia o sacamos ese diente, ese espacio que queda en el huesito se comienza a llenar de sangre, ¿ya? Que es lo mismo que cuando tú te cortas. Cuando tú te cortas, empieza a salir sangre, pero posterior a un tiempo, esa sangre ya deja de salir. Lo mismo pasa en el alveolo, que es este espacio que deja el diente en el hueso. Se llena de sangre, posterior a que nosotros sacamos el diente, cortamos toda la irrigación que tiene ese diente, se llena el alveolo de sangre y se forma el coágulo, ¿ya? Que es lo mismo cuando dicen, no, comprímete para que coagule la sangre. Lo mismo pasa en el alveolo dentario. Y ese coágulo tiene un rol súper importante en todo el proceso de reparación posterior, ¿ya? Por tanto, ese coágulo, que es esa como bolita de sangre que queda en el espacio donde antes estaba alojado el diente, ¿ya? Hay que cuidarla, porque es ahí donde van a llegar las celulitas, va a empezar a formarse el colágeno, va a comenzar a producirse el cierre de los tejidos, después a los 6 meses, un año, vamos a tener un huesito nuevo ya formado. Entonces, es súper importante que ese coágulo se cuide. Si tú escupes, al hacer la fuerza, puedes eliminar el coágulo, ¿ya? Lo mismo al enjuagarse. ¿Por qué? Porque estás haciendo fuerza. Cuando uno se enjuaga, hace fuerza y el riesgo de que tú elimines ese coágulo es mucho mayor. O que succiones, por ejemplo, que tomes con una bombilla, porque al ejercer la fuerza de la succión también puede desprender ese coágulo. Entonces, esas indicaciones están entregadas fundamentalmente para proteger ese coágulo, para que el proceso de reparación y de cicatrización que va asociado a esa exodoncia ya sea óptima y tú no tengas dolor, no tengas infección y no tengas ninguna complicación posterior. Claro que eso también suele suceder. Bueno, sabemos que es una intervención, sabemos que obviamente puede haber un poco de molestia y cosas así, sí. Pero claro, tienes que enseñar ahora tú lo que son estas indicaciones básicas, porque a veces uno sale, y me imagino que también relaciona esto a una de las conductas, o lo primero que uno hace es tratar como de escupir, sí. O incluso hay gente que se limpia, trata de limpiarse hasta con agua o sal también en este caso. Típica salmuera. Claro, que decía que eso también ayuda. Hablemos un poco, vamos derribando mitos al tiro con esto. Mira, yo cuando trabajaba en el consultorio hacía hartas exodoncias, entonces uno de repente estaba ahí con otro paciente y veía al típico abuelito afuera, en el arbolito, sacándose la gasa y escupiendo. Entonces, claro, son indicaciones que muchas veces no son tomadas en cuenta, pero son fundamentales para el proceso. Entonces tú me hablabas de qué indicaciones. No escupir de partida,
no escupir, por lo que yo te decía, tenemos que proteger ese coágulo, no enjuagarse, ¿ya? Porque las primeras 24 horas son fundamentales, ya ese coágulo tiene que estar bien establecido ahí en el alvéolo. Bien sólido. Sólido. Ahora, si también es otra complicación, si tú ves que eso no está así, también es una razón para acudir al dentista. Por ejemplo, los pacientes que fuman, como otra indicación, nosotros también le indicamos no fumar o disminuir al máximo. Yo siempre les digo a los pacientes que uno tiene que adaptarse a los pacientes. Entonces, si un fumador pesado, a veces hay pacientes que se fuman una cajetilla al día, o sea, es imposible que les digamos que dejen de fumar 1 o 2 días, pero que por último reduzca la cantidad de cigarrillos. A lo que más pueda. A lo que más pueda. ¿Por qué? Porque durante todas esas primeras 24 horas son las fundamentales para que todo el proceso de reparación y lleguen todas las células que son fundamentales para la reparación. Entonces, ¿qué es lo que hace el cigarro? Dentro de sus componentes tiene vasoconstrictores que disminuyen el lumen de los vasos sanguíneos, el diámetro. Entonces, la sangre que llega al lugar es menos. Por tanto, las células, los factores que tienen que llegar a la zona van disminuyendo. Los factores que nos protegen disminuyen, por ejemplo, también, y eso hace que durante esas primeras horas, si el paciente fuma, no llegue lo necesario para la cicatrización y seamos mucho más susceptibles también para las infecciones. Entonces, por eso recomendamos no fumar. No fumar, mantener la gasita con la que el paciente, por ejemplo, se retira del consultorio. No botarla, por no favor. botarla, mantenerla mínimo unos 30, 40 minutos. ¿Ya? Generalmente lo que yo hago por una cosa práctica le digo, ¿cuánto se demora en llegar a su casa? Media hora, ya. No llega a su casa, usted se retira la gasita. Y con cuidado también, porque si no el coágulo muchas veces también puede salir adherido a la gasita. ¿Ya? No escupir, que ya lo habíamos dicho, sí. No hacer esfuerzo físico, ¿ya? Porque también muchas veces la fuerza te puede llevar a desalojar ese coágulo. Y a veces, como tú mencionabas, son procedimientos que pueden ser sencillos en algunas oportunidades, cuando las piezas, por ejemplo, están con mucha movilidad. Es un procedimiento relativamente sencillo. Llegar y sacar el empujoncito que le falta a algunas piezas. Exactamente, pero hay procedimientos en que muchas veces están muy adheridos al huesito, a veces hay que ponte tú, disminuir hueso con fresitas, sacar hueso, a veces hay que fracturar la pieza en varios segmentitos, entonces a veces son procedimientos más complejos que obviamente van a ir de la mano con más molestia y con más cuidados también posterior. Entonces va a depender también de cómo fue el procedimiento. No, y va a depender, claro, de qué tanta la escoba que tiene el paciente, como se dice en buen chileno, porque claro, sí. Cada caso es único y especial. Aquí ningún caso dental, lo mismo que los casos jurídicos, etcétera, ninguno es igual al otro. Exacto. Efectivamente. Ahora hablemos de esto, tú decías la formación de coágulo, pero por ejemplo también en este caso al salir del dentista puede notar que puede seguir sangrando un poquito, entonces también da ese primer impulso de escupir o en este caso enjuagarnos también. Bueno, primero que todo, ¿es normal y si es así, qué hacemos en estos casos? Cuando uno se hace la exodoncia, es cierto, se rompieron estos vasitos sanguíneos que mantenían adherido el diente al hueso, ¿ya? Ese proceso en que reparan, en que esto es un proceso ya como que es más sólido en el tiempo, es más o menos los 7 días, en que ya está un poquito más estructurado. Definitivo, es decir, con formación de nuevo hueso, es al año o a los 6 meses, o sea, es un procedimiento largo. Pero durante las primeras horas ya se van produciendo estos cambios. Y obviamente un vasito no va a reparar inmediatamente, un vaso sanguíneo. Entonces puede seguir sangrando un poquito, pero me refiero un poquitito, que tú veas que la gasita, por ejemplo, que tenían salió un poco teñida de rojo, claro. Pero si es un sangramiento que no para, que tú comprimes, te colocas, no sé, venías con la gasita, te retiraste la gasa que te dejó el dentista, sigue sangrando y es un sangramiento profuso que no para, ahí sí hay que consultar. Si es algo leve, como una sangre deslavada, eso es normal, porque todavía hay un proceso de reparación, los vasitos pueden estar todavía liberando un poquito de sangre en este coágulo que se está estructurando y que está generando como el taponamiento, pero puede haber alguna filtración de sangre por ahí.
Pero si ya es un sangramiento profuso, ahí tú tienes que consultar porque lo más probable es que se haya desprendido el coágulo y tengamos como literalmente una salida como del petróleo que sale ya y que no hay nada que finalmente lo contenga y lo mantenga en ese espacio donde la sangre debe estar para que experimente el proceso de reparación. Perfecto. En estos casos, por ejemplo, mientras se llega a la atención médica, porque si esto, por ejemplo, pues, pasa la tarde, noche, algo así, se recomienda poner gasitas en el Claro, lugar, comprimir mientras, sí. Gracias, mientras se pueda llegar a lo que es el especialista. Claro, porque ya el coágulo, lo más probable, que es una de las principales razones, ya se haya desprendido. ¿Ya? Entonces tú la idea es que mantengas esa zona con gasita, porque uno siempre recomienda la gasa, porque el algodón, por lo que hemos conversado también, las pelusas. Ya la gasa no tiene estas pelusas, el algodón puede generar pelusas y eso puede generar complicaciones también posteriormente. Pero la gasita hasta que tú llegas y que comprimas, que mantengas con la presión ahí constante, ya con tal de mantener en cierta forma un poco controlada esa hemorragia y ver la razón que la puede estar generando finalmente. Claro, pero en caso de que, por ejemplo, esto no sea así, que salga bien, después de los 40 minutos que se recomienda, se salga la gasita y se deja así nomás. Tú dices si no hay nada de sangramiento. Si ya no hay sangramiento, ya no hay nada, se deja así. Perfecto, sí. Claro, para ponerlo en todas las posiciones. Claro, porque tú vas a retirar la gasita y no va a sangrar. Claro. Y eso es porque ya el coágulo está estabilizado y ya está, bien dicho la palabra, coagulada la sangre, entonces ya los elementos ya tienen la base para seguir el proceso de reparación posterior. Perfecto. Y ahora yo creo que este es uno de los ítems que todos se preguntan también cuando uno va al dentista, sale como Kiko, sobre todo así, cachetón, ahí todo, pero sobre todo con mucha complicación también para la alimentación. Hablemos de qué alimentos también están estrictamente prohibidos cuando se hace una exodoncia y si podemos también mencionar qué es lo que se recomienda también en esos casos. Generalmente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos procedimientos quirúrgicos o exodoncia en niños, por ejemplo, incluso también en adultos, uno lo típico que le da helado. ¡Ay, qué rico! Helado, en los niños sobre todo, pero ellos lo ven como un premio. No es que sea un premio, obviamente para ellos así lo ven, pero lo que pasa es con el helado que el frío te genera una vasoconstricción, que es el término como técnico. ¿Y qué es la vasoconstricción? Te disminuye ¿Es como el antiinflamatorio, básicamente? Claro, ¿no? Vendríamos, si lo tuviésemos como lugar a la función de alguna acción, sí. Claro. Porque tenemos el vasito sanguíneo, entonces el frío comprime, disminuye el lumen. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al disminuir el lumen, la sangre que llega hacia el sitio de acción va a ser menor. Entonces, todos los elementos proinflamatorios, y por eso que es bueno que hiciste esa analogía, van a llegar con menor velocidad. Entonces, toda esta primera etapa va a ser mucho más llevadera. No sé si te ha pasado que cuando te cae o algo te recomiendan frío las primeras horas. Sí. Aplíquese frío, es lo mismo. Por esa razón nosotros indicamos el hielo o el helado. El helado porque obviamente tú vas a estar con el helado ahí y el frío va a estar directamente en la zona. El hielo es más complicado porque hay que estar jugando con él, pero también es otra de las indicaciones que también nosotros damos. Yo prefiero el helado. Es más rico. Jugar con el hielo. Jugar con el hielo, por ejemplo, por esto mismo, para que los vasitos disminuyan su lumen y todo el proceso inflamatorio asociado al procedimiento de extraer este diente, de sacar este diente, sea más moderado. Y todo lo que tiene que ver con la sintomatología y el dolor también sea mucho más tolerado por el paciente. ¿Ya? Y en cuanto a la alimentación... Bueno, disculpa, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, helado, la recomendación ojalá casatas, que es más fácil de comer, no estos de paleta que hay que mascar. Me imagino que el ideal es como casatas, que son Casata, porque la idea es que el frío tome contacto con la zona en la que tú interveniste. Y por eso que uno de repente dice los cubitos de hielo, jugar con los cubitos de hielo. Porque recuerda que también el frío extremo quema. Sí. Entonces tampoco podemos aplicarlo mucho, sino que es como jugar. Entonces por eso a veces las paletas son mucho mejores para los niños. La paleta, perfecto. ¿Por qué? Porque están ahí o se la pueden ir jugando, pero también la casata en algunos casos. Ahora, ¿cuál es la complicación de la casata? Que dura menos como la consistencia fría, se derrite más fácil. Y en cuanto a otros alimentos o qué cuidados con la alimentación, va a depender del tipo de procedimiento. Hay procedimientos, no sé, los terceros molares, por ejemplo. Hay pacientes que quedan con muchas complicaciones posteriores a los terceros molares. Entonces,
dieta blanda, generalmente uno le indica como papillas, ya cosas no de temperaturas muy calientes, por ejemplo, que no sean cosas que ellos tengan que triturar, sino que sean cosas más bien blandas, ya por unos 3 días más o menos. Y en el caso de este procedimiento de exodoncia, en donde muchas veces queda este huesito ahí, cosas que puedan dañar, por ejemplo, el coágulo, cosas muy duras, o también cosas que sean como pequeñitas que puedan quedar en esa zona y que puedan también interferir en este proceso, no sé, semillitas como de sésamo, cosas que sean como pequeñitas. Un granito de arroz, esas cosas pequeñas. Que puedan quedar ahí, que tú no te das cuenta y que eso también enlentezca posteriormente el proceso de reparación. Perfecto, entonces también, ay Dios mío, papilla, como los niños, vaya a comprar su papilla, ¿no? No, pero es como... sí, claro. Zancado, ¿cómo dice la abuelita? Zancado, como claro. con el tenedor. No, pero igual, si uno puede comer así, de a poquito, así un par de días, mientras también queda bien, porque claro, hay sectores donde la molestia, obviamente, y las complicaciones son mayores, entonces hay que tomar mayores resguardos. Pero también eso es a tolerancia del paciente, si el paciente puede masticar... No hay tolerancia aquí, a pura papilla y helado, a puro helado, no mastic papilla. Como tú dices, los terceros molares son más complejos, claro. O a veces, por ejemplo, están súper posterior y hay algún puntito que quedó como raspando aquí también. Claro, porque a veces son procedimientos complejos en que se daña tejido porque hay que extraer la pieza, entonces no sé, quedó un puntito enganchadito, entonces cualquier... Sí, molesta. Entonces, claro, va a depender a tolerancia del paciente. Perfecto, así que eso con la alimentación, porque sí tenemos que alimentarnos, sí. Eso es muy importante, pero otra cosa también tenemos que higienizarnos. ¿Por qué? Porque tú dijiste, no podemos escupir, ¿no? Entonces uno... Entonces, ahora, ¿cómo podemos...? Y, oye, no es que no tome todas las chacotas, que me gusta lo didáctico. ¿Cómo podemos hacer la higienización en esos casos que también, bueno, las indicaciones se entregan, pero para que la gente lo sepa? Ya, lo que pasa es que los pacientes asumen que, claro, como uno les dice que tienen que tener mayores cuidados y la higiene se asocia muchas veces a un cepillo, claro, a salmuera, a colutorios y todo, que como que estarían generando lo contrario a las indicaciones. Ellos asumen que no se tienen que cepillar ni higienizar esos días, pero es al contrario. En ese estado de reparación y de cicatrización es cuando más tenemos que tener tejidos que estén en óptimas condiciones, libres de bacterias, de restos de alimentos que puedan interferir en ese proceso de reparación. Entonces, siempre indicamos cepillado normal, la misma cantidad de veces, 3 veces al día después de las comidas. Obviamente, en la zona en que se realizó la exodoncia, con más cuidado, ¿ya? Porque las piezas de alrededor las podemos cepillar sin ningún problema, pero no vamos a pasar obviamente el cepillo con la misma fuerza en la zona donde está el coágulo. No, esa zona, incluso algunos pacientes que son más estrictos, con una gasita se limpian y se higienizan esa zona. ¿Y eso también funciona? Sí, la idea es que se realice la limpieza de la misma forma. Y con los colutorios, ahí es un poco más complejo por lo que decías tú. ¿Por qué? Porque obviamente uno va a escupir, va a enjuagar y el riesgo de la eliminación del coágulo también está implícito en ese procedimiento. Por tanto, se recomienda, pero no con tanta fuerza, así como escupir o generar tanta fuerza, sino que como que se distribuye el colutorio y eliminarlo despacio, con menor potencia. Nada de eso, sí. No modo guanaco. No, ahí despacito también. Higiene sí o sí. Claro, lo bueno es que ahí obviamente a cada paciente se le entrega la indicación como corresponde también, para que pueda obviamente hacerlo de la mejor manera posible y que no existan inconvenientes. Pero ahora otro punto también, en este caso, ¿qué situaciones nos deberían alarmar en esta oportunidad en relación a que el proceso quizás no podría estar evolucionando de forma óptima? Bueno, uno es que, por ejemplo, lo del coágulo, de que sangre. O sea, si yo me hice una extracción de un diente y estoy sangrando posterior a los 40-45 minutos que me retiré la gasita, me volvió a aplicar otra gasita y sigo sangrando, ya, ahí es que debo consultar, ¿ya? Porque hay algo que no está dentro de los parámetros normales. Ahora,
Con respecto a eso también es importante de que en estricto rigor cualquier procedimiento quirúrgico, por poco invasivo que sea, uno debería hacerlo con un respaldo de exámenes para saber que el paciente esté coagulando adecuadamente, ya esté realizando ese tipo de acciones. Como nosotros trabajamos en la universidad en un ambiente de enseñanza a los estudiantes, hacemos todo como idealmente debería ser. Entonces, por ejemplo, una biopsia en mi caso o una exodoncia se solicitan exámenes preoperatorios, ¿ya? Entonces tú sabes que el paciente está coagulando bien, por tanto no es por algo sistémico o por una alteración de alguna patología que él tenga que no está coagulando adecuadamente, sino que es netamente por algo local, que a lo mejor no se formó el coágulo o el coágulo se formó y se eliminó y hay que nuevamente volver a formarlo. A formar la linda joya. Y es literalmente volver a formarlo, ¿eh? Sí. Hay que volver a formar el coágulo. Claro, porque no es lo mismo también una intervención a una persona que está, en el caso de sus exámenes, bien, a lo mismo que una persona, por ejemplo, que padece diabetes. Exacto. No es lo mismo, que lo conversamos también incluso en un programa que la gente también a veces cuestionaba que por qué piden como estos exámenes o por qué consultan otras cosas, es porque lamentablemente a veces lo que pasa aquí no se concentra solo aquí, sino que son las consecuencias de muchas cosas que pasan en nuestro sistema a nivel general también. Y está conectado, como decíamos, la boca está conectada con todo el resto de los otros sistemas y con órganos. Y a veces, claro, los pacientes se molestan porque, por ejemplo, no sé, tienen que hacerse un procedimiento que es complejo, pero llegan con la presión por las nubes, imposible bajar, o con los exámenes con la glicemia también por las nubes. Entonces, claro, uno puede dar una profilaxia antibiótica que va a disminuir el riesgo, pero hay ciertos parámetros con los cuales nosotros nos podemos mover y en los cuales nosotros finalmente podemos trabajar para evitar el riesgo y las complicaciones en el paciente. No es que nosotros no lo queramos realizar porque a nosotros se nos ocurre, sino que es por el bienestar también del paciente. Claro, porque se tienen que evitar otras situaciones también, exacto, como mencionábamos, que pueden ser bastante complejas. Así que ya lo sabe. Bueno, en todo caso, si usted quiere hacer un procedimiento de forma tranquila y segura, ¿dónde puede ir? Pues obvio, porque tenemos que dejar en las mejores manos a nuestra gente. Bueno, nosotros siempre los invitamos a consultar en las clínicas de la universidad. Siempre colocan ahí los teléfonos, ¿no? Vamos a ver, porque estamos con un contacto, entonces también no es no, pero están ahí los teléfonos y buscan en las redes sociales y están los números de teléfono. Yo siempre les digo a las asistentes de ahí de la entrada, les digo, las promociono semana por medio, les digo yo, ahí, así que atiendan a todos los pacientes que llaman acá a las líneas, oriéntenlos de la mejor forma posible. La Verito, la señora Pilar siempre están ahí, ustedes les van a comentar, ahí están los números de teléfono, ¿ves? Y la señora Pilar y la Verito siempre van a estar ahí, ustedes le comentan qué es lo que necesitan y ellas van a saber a qué nivel los pueden derivar o a qué especialidad también es óptimo que ese paciente vaya. Porque sabemos que tenemos prácticamente casi todas las especialidades, ya, así que ahí están las puertas abiertas para recibirlo frente a cualquier duda que puedan tener. Perfecto, así que ahí, Bernardita, tenemos todos los datos, así que agradecemos como siempre tu tiempo también, esta oportunidad que nos eduques frente a lo que es esto, y ojo, porque sí, aprendemos muchas cosas que a veces uno piensa que solamente se concentra en nuestra boca y que en realidad vienen incluso no solamente de nuestro organismo, sino que a veces nuestros mismos problemas, las tensiones y todo lo que nos pueda estar pasando en ese momento nos descontrola a nivel oral, bucal, como quiera mencionarlo, ¿cierto? Bernardita, cuídese mucho. Igual. Ya, espero que esté muy bien también esta oportunidad, porque obviamente se viene precipitación, así que resguárdese con su familia. Sí, eso. Bueno, vamos a continuar. Le invito a que se quede aquí un minutito conmigo, porque vamos a pasar a tomar contacto también en esta oportunidad con Jorge Albornoz, quien se encuentra en lo que es Camino La Hora, en la entrada de una de las entradas de Linares. Vamos a ver cómo está el pulso en nuestra capital provincial. ¿Cómo está, Jorge? Buen día.